Bienvenidos a la segunda semana de este curso de estadística y probabilidad en línea. El día de hoy lo que vamos a estar trabajando va a seguir siendo con la unidad uno de la obtención, descripción e interpretación de información estadística, pero el subtema que vamos a estar trabajando va a ser el tema de las tablas de distribución de frecuencias y sus gráficos para datos categóricos. La semana que sigue vamos a estar trabajando exactamente lo mismo, pero para los datos numéricos. Las temáticas a abordar, aquí ya se las coloqué en esta pantalla, pero son las mismas que van a poder encontrar en el programa de estudios del CCH, por lo tanto no me voy a detener más en ellas. Bueno, vamos a ver esta semana cómo vamos a poder hacer la representación tanto tabular como gráfica de distintos tipos de gráficos, en particular para datos categóricos para esta semana. ¿Sale? Vamos a recordar que la semana anterior habíamos visto que podemos hacer una recolección de datos mediante dos formas. Una es por experimentación y otra por levantamiento, es decir, por encuesta o por la experimentación misma. Y una vez que estos datos ya fueron recolectados, pues entonces ya habría que hacerles algún tratamiento para resumirlos y poderlos mostrarlos, ¿no? Entonces, en general, en los datos categóricos, lo que nos va a interesar es cuáles son los valores de la variable que se han medido, ¿no? O sea, dada cierta variable, cuáles son los valores que se han obtenido. Y ahora, cada uno de estos valores, ¿con qué frecuencia se observa? Lo primero que tenemos que hacer, como les había comentado, es precisamente ir a buscar esos datos por cualquiera de los dos métodos que ya habíamos visto. Y después de esto, la ordenación de los datos se realiza en una tabla estadística, la cual también se le llama tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. Lo que tenemos que hacer es primero una lista de las categorías que vamos a tener y a cada una de ellas le vamos a poner una medida de la frecuencia con la que se presenta cada valor. Eh, estas tablas las vamos a poder después representar de una forma gráfica. Vamos a poder representarla, en este caso, para datos categóricos, vamos a trabajar con dos tipos de gráficas, gráficas circulares y gráficas de barras. Pueden existir algunos otros, pero con estos son con los que vamos a estar trabajando por el momento. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos medir la frecuencia? La frecuencia que les había dicho, tenemos que tener nuestras categorías y la frecuencia con la que ocurre cada una de ellas. Pero estas mediciones se pueden realizar de tres formas distintas. La primera de ellas es la frecuencia, así de manera directa, que sería el número de veces que se repite cada categoría. Por ejemplo, si en 50 alumnos les pregunto, ¿cuál es tu color de ojos? Y 6 me dicen que son de color negro, entonces nuestra frecuencia ahí sería 6. 6 personas tienen un color de ojos negro. La frecuencia relativa sería la proporción de mediciones en cada categoría. Es decir, si de esas 50 personas a las que les pregunté el color de ojos, 6 me dijeron que tienen ojos negros, entonces la frecuencia relativa sería 6 entre 50, 6 de 50. Esos 6 alumnos que tienen ojos negros del total de 50 que son a los que hemos encuestado, ¿no? Entonces, esta frecuencia relativa sería exactamente esa proporción, 6 entre 50. Y la otra forma de medir la frecuencia también sería el porcentaje. Ese porcentaje de las mediciones de las categorías lo pueden obtener por regla de 3 o pueden obtenerlo como la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la frecuencia relativa es la proporción de casos favorables, por ejemplo, 6 personas de 50 que tienen ojos negros, si eso lo convertimos a porcentaje serían 12 de 100, entonces sería 12%. Entonces, si ustedes dividen 6 entre 50, van a tener 0.12. Si lo multiplican por 100 sería 12%, ¿no? Entonces, esas serían las tres maneras en las cuales nosotros vamos a poder medir nuestras frecuencias. Ahora, las categorías para una variable cualitativa deben de escogerse de cierta manera, no puede ser de manera así como anárquica. Lo que debe de cumplirse es que cada una de las mediciones deben de pertenecer exactamente a una categoría. Es decir, no pueden haber mediciones que pertenezcan a dos categorías, ni quedar mediciones que no pertenezcan a ninguna categoría. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? De lo que ocurre ahí. Ahora,
Si n es el número total de mediciones en el conjunto, entonces se deben de cumplir alguna de estas tres características. La suma de las frecuencias debe ser igual a n. Es decir, si sumamos el número de personas que tienen ojos cafés, más los que tienen ojos negros, más ojos verdes, más ojos azules, etcétera, si hacemos la suma de todos, nos debe de dar igual a n, que en nuestro caso serían 50 alumnos, por ejemplo, en un grupo. La suma de las frecuencias relativas debe de ser exactamente igual a 1, no más, no menos. Si toman todos los decimales, debe de ser exactamente 1. Es decir, pues las proporciones pues, son números que están entre 0 y 1, a la hora de sumarlos nos debe de dar el 1. Que si eso lo trasladamos a porcentajes, nos daría también el equivalente aquí que la suma de todos los porcentajes de las categorías debe de darnos el 100%, es decir, darnos todos los datos que se obtienen. Ahora, nosotros podemos obtener dos tipos de gráficas a la hora de que trabajamos con datos categóricos. Vamos a tener gráfica de barras, en donde a través de barras verticales, nosotros vamos a representar en el eje horizontal cuáles son nuestras categorías. Por ejemplo, aquí tenemos una categoría y aquí otra categoría. Y en el eje vertical vamos a tener ya sean los porcentajes, las frecuencias o frecuencias relativas de cada una de esas categorías. En este caso, por ejemplo, serían porcentajes, ¿no? Entonces aquí tenemos un porcentaje y otro porcentaje para la otra categoría. Y el otro tipo de gráficas que se pueden obtener serían las gráficas circulares, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de gráficas, serían estas gráficas que tenemos aquí, que serían circulares que les había comentado. Eh, Ahora, vamos a ver que aquí solamente vamos a estar trabajando con estos dos tipos de gráficas. Generalmente, por ejemplo, en este tipo de gráficas circulares, también las llamamos gráficas de pastel y son de las más frecuentes. Es en donde se puede representar y se ve claramente en donde hay una mayor proporción con respecto a las demás. Por ejemplo, este meme me lo encontré hace rato que estaba navegando por ahí por internet y decía, ¿cuándo me pueden hablar en el gimnasio mientras realizo una serie? Y aquí le ponen el porcentaje de cuándo y pues dice, nunca. Ah, pues como todo está en azul, pues nunca, 100% nunca me pueden hablar mientras estoy haciendo una serie. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir para realizar una gráfica, bueno, una tabla de distribución de frecuencias y su gráfica para datos categóricos? Los pasos serían aconsejable que los hagan en el siguiente orden. Primero, deberían de obtener todos sus datos sin elaborar, es decir, sus datos en bruto. Van a tener ahí una colección de datos que van a estar desordenados, todos, por ejemplo, cuando hablábamos del color de ojos, a la primera persona me dice azul, la segunda, me dice verdes, la tercera cafés, la cuarta cafés, la siguiente negros, la siguiente color miel, etcétera. Los datos están ahí, desordenados. Después, estos datos los vamos a ordenar y vamos a realizar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias lo que va a hacer es organizarnos la información y decirnos, ya que los ordenaste estos datos, los vamos a categorizar y cuántas veces se repite cada una de esas categorías. Y finalmente lo que tendríamos que hacer después sería la gráfica. Entonces, este sería nuestro procedimiento. Tenemos datos en bruto, después hacemos nuestra tabla de frecuencias y con la tabla de frecuencias ya podemos realizar nuestra gráfica. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a trabajar en este momento es el siguiente. Si ustedes observan este mapa que tenemos aquí, está pintado de colores por cada estado, en donde se representa de qué partido político es cada gobernador de cada estado de la República Mexicana. Por ejemplo, aquí tenemos Baja California Azul, está gobernado por el PAN y está de color azul. Baja California Norte está gobernado por Morena, está en color como guindita, ¿no? En color guinda. Aquí Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano, está en naranja. Michoacán en color amarillo, porque está gobernado por el PRD. Y Morelos, en este caso que tenemos aquí, eh, está gobernado por Cuauhtémoc Blanco, que en este caso creo que es de Movimiento Ciudadano este compañero, ¿no? Entonces, aquí para cada uno de los estados está pintado de qué color, a qué partido pertenecen. Por ejemplo, aquí hay dos casos atípicos. Uno de ellos es Nuevo León, en donde el gobernador de Nuevo León no pertenece a ningún partido político. Él presentó una candidatura independiente y ganó la gobernatura por medio de esa candidatura independiente. Por lo tanto, aquí pues no presenta ninguno de los otros colores. Él es un candidato independiente. Y en el caso de Campeche,
Este también es un caso atípico. El gobernador que está es un gobernador interino, dado que el gobernador anterior pidió licencia, ¿no? Renunció al cargo y pues ahorita no hay nadie que lo atienda, pero en el caso que vamos a estar trabajando lo vamos a manejar como un gobernador del PRI, puesto que el gobernador que estaba antes que él y que era el que ganó las elecciones en este estado era un gobernador de un partido priista. Entonces, bueno, aquí lo que estamos mostrando son los datos en bruto. Aquí les estoy poniendo el número del estado en orden alfabético, en primer lugar Aguascalientes, Baja California Sur, etcétera, hasta llegar a Zacatecas. Y para cada uno de estos estados que tenemos aquí, tenemos el partido político al que pertenece cada gobernador de cada uno de esos estados. Entonces, vamos a ver cómo podemos ordenar estos datos en una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, ¿y cómo se llevan a cabo estos conteos? Los conteos que vamos a estar haciendo, primero que nada tenemos que observar nuestros datos en bruto que tenemos, y para estos datos en bruto, lo que vamos a ir haciendo es una tabla como la siguiente. Vamos a hacer la contingencia o conteo del número de veces que se repite cada una de estas categorías. Tenemos que escribir todas las categorías. Por ejemplo, en este caso serían todos los partidos a los que pertenecen los gobernadores de los estados. Serían los gobernadores que pertenecen al partido de Morena, los del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, y los independientes, como es el caso de Nuevo León. ¿El conteo cómo sería? Bueno, lo que yo sugeriría es que conforme van avanzando, vayan poniéndole las rayitas y van tachando. Por ejemplo, en Aguascalientes es PAN, entonces tenemos uno para el PAN. Baja California, Morena, tenemos a Morena. Baja California Sur, PAN. Campeche, PRI. Coahuila, PRI. Colima, PRI. Y así tienen que seguir yendo, haciendo su construcción hasta tener toda la contabilización completa. Una vez que nosotros tenemos nuestros conteos aquí de este lado, vamos a agregar las siguientes columnas. Una para la frecuencia, una que se va a llamar frecuencia relativa, y la otra porcentaje. ¿Cómo calculamos cada una de ellas? La frecuencia no es otra cosa más que contar el número de rayitas o el número de repeticiones que tiene esta categoría. Por ejemplo, para Morena tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, su frecuencia fue 6. Para el PAN, su frecuencia fue 9. Para el PRI, 12. Para el PRD, 2. Para el Movimiento Ciudadano, 1. Para el Encuentro Social, 1. Y candidatos independientes, 1. Esta de aquí es la distribución de las frecuencias para estos partidos de acuerdo a las gubernaturas que tienen en la República Mexicana. Ahora, algo que tenemos que darnos cuenta es que la frecuencia, si nosotros sumamos todas estas cantidades, el resultado final que tienen que obtener debe de ser 32. 32 porque son 32 estados en la República. Bueno, 31 estados más la Ciudad de México serían 32 entidades. Entonces deben de salirles 32 aquí. ¿Cómo haríamos la construcción de la siguiente columna? La frecuencia relativa no es otra cosa más que dividir o hacer el cociente de la frecuencia entre el total. La frecuencia de cada dato sobre el total de 32. Entonces 6 sobre 32, 9 sobre 32, 12 de 32, 2 sobre 32, 1 sobre 32, 1 sobre 32 y el último sería 1 sobre 32. Esos serían los resultados que tenían que ir acomodando allí. Los pueden dejar en fracción, o si ustedes se acomodan más empleando números decimales, pues los convierten a decimal. Por ejemplo, el primero, si hacemos 6 entre 32, aquí ya hice los cálculos y nos sale 0.1875. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia relativa para Morena es de 0.1875. La frecuencia relativa para el PAN es 0.2812. 0.28125, 125. Entonces, para cada uno de los partidos políticos que tenemos aquí, podemos encontrar su frecuencia relativa. Ahora, la suma de todas estas frecuencias relativas, como ya había mencionado en la parte anterior de este video, tiene que sumarme 1. Y los porcentajes no es otra cosa más que las frecuencias relativas multiplicarlas por 100 para convertirlas en porcentaje. Es decir, para Morena va a tener el 18.75% de las gubernaturas, mientras que el PAN tiene el 28.125% de los estados bajo su control en las gubernaturas, ¿no? En las gubernaturas.
El PRI tendría también su propia cantidad, etcétera. Si nosotros sumamos todos los porcentajes, aquí debemos de obtener 100%. Entonces, esa es una forma de verificar que nuestros resultados son correctos. Una vez que ya han ordenado sus datos, por ejemplo, aquí yo ya estoy mostrando cuál es la frecuencia para cada uno de nuestros datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, las categorías en este caso serían Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y candidatos independientes. Hice mis conteos, aquí le fui poniendo los palitos como ya les había indicado, y después la contabilización de estos palitos nos da la frecuencia y después de esta frecuencia, pues podemos calcular cuál es la frecuencia relativa, sabiendo que debemos dividir la frecuencia entre 32 porque son 32 estados de la República. Entonces, 6 entre 32, 9 entre 32, 2 entre 32, 2 entre 32, etcétera. Ahora, los porcentajes que nosotros tendríamos sería únicamente esta frecuencia relativa convertirla a porcentaje. Si tenemos que la frecuencia relativa es de 0.1875, al multiplicar esto por 100, tendríamos 18.75%, ¿no? Y entonces aquí tendríamos todos los porcentajes. Ahora, quizá la duda es, ¿habrá alguna forma de verificar que todo lo que hicimos es correcto? La respuesta es sí, sí hay una manera más fácil, una manera más o menos simple de encontrar si es que nuestros cálculos y todo lo que hicimos es correcto. Y eso sería encontrando los totales. Si nosotros por aquí le colocamos el total y anotamos las frecuencias, hay que sumar todas estas frecuencias y nos deben de dar 32. En este caso 32 porque son 32 estados de la República. Si hablamos del ejemplo del color de ojos, debería darme 50 porque son 50 alumnos en ese grupo ficticio que yo les comentaba. Ahora, la frecuencia relativa, como les había comentado, el resultado tiene que salirles 1. La suma de todos estos numeritos debe de darles 1. Si ustedes agarran una calculadora y suman todos ellos, súmenlos, observen que la suma de todos estas frecuencias relativas nos da una unidad. Y después, si hacemos la suma de los porcentajes, al sumar todos estos porcentajes, nos debe dar, obviamente, el 100%. Ahora veamos cómo se hace una gráfica de barras. Para los datos que sean categóricos, como en este caso, las categorías que tenemos aquí son partidos políticos, las frecuencias las vamos a poder representar a partir de gráficas de barras, en donde una gráfica de barras no es otra cosa más que representar a través de columnas las frecuencias que tiene cada una de nuestras categorías que tenemos. Por ejemplo, aquí yo ya puse una escala adecuada, veo que el dato más grande fue 12, entonces le pongo de 12. Y entonces en el eje horizontal lo que voy haciendo es colocar cada una de las categorías y poner una columna tan alta como la frecuencia nos indique. Esto también se puede realizar no solamente con la frecuencia, se puede hacer con la frecuencia relativa o también se puede hacer con el porcentaje, siempre y cuando nosotros pongamos una escala adecuada, ¿no? Nada más ahí tenemos que poner nuestra escala. Entonces lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, voy a poner estas marcas para nuestra primera categoría, que es para Morena. Bueno, Morena tiene 6, una altura debe de ser de 6, ¿no? Tiene 6 estados gobernados. Ahí está nuestra primera columna. Ustedes le pueden poner colorcitos, lo que quieran. Si lo quieren hacer en su cuaderno y lo quieren pintar con colores, lo pueden hacer así de esa manera y les va a quedar mucho mejor. La segunda categoría sería el PAN. Entonces aquí vamos a poner PAN. El Partido Acción Nacional tiene 9 estados que está gobernando. Entonces, hasta aquí ya está a una altura de 9. Y ponemos nuestra columna, ¿no? Si quieren le pueden poner marcas. Aquí le pueden poner 6, 9. Después seguiría el PRI. Y el PRI tiene 12. En este caso tendríamos que poner una columna la cual tiene que llegar hasta una altura de 12. Entonces, por aquí ponemos nuestra columna, le ponemos su marquita de cuántos fue la frecuencia y así van colocando todos los demás datos. Aquí algo importante de resaltar para las gráficas de barras es que estas gráficas están separadas entre ellas, no están pegadas. Como estas son categorías, no son números, no van de manera continuada, entonces pueden poner estas barritas con separación entre ellas, ¿no? Aquí yo dejé este espacio de separación y las barras están separadas entre ellas. Cuando son datos numéricos, eso lo vamos a ver la siguiente semana,
Las barras tienen que ir juntas y a eso se llama histograma. Entonces no es lo mismo un histograma que una gráfica de barras como lo que estamos haciendo allí. Todos los demás, las demás columnas se pueden ir agregando, pero les voy a poner en la presentación de PowerPoint, ahorita a continuación se los muestro, una gráfica ya con mucho mejor detalle que la que estoy haciendo aquí manualmente. Aquí lo que me interesaba era que ustedes vieran cómo se obtenía manualmente esta gráfica de barras. Una vez que ya vimos cómo se realiza una gráfica de barras, quizá nos quede la duda de si es que estas gráficas de barras van a ser iguales, diferentes, si es que son diferentes entre ellas, cuál es la forma o cómo, qué es lo que ocurre entre estas gráficas de barras, ¿no? ¿Habrá alguna diferencia entre ellas? Bueno, aquí les estoy colocando la gráfica de barras para la frecuencia. Por aquí les coloco la gráfica de barras para la frecuencia relativa y aquí la gráfica de barras para los porcentajes. Observen que las categorías son exactamente las mismas. Y también deben de observar que las grafiquitas, si ustedes observan, son exactamente iguales a la que tenemos aquí arriba. Lo único que quizá cambia es la escala. De allí en fuera, todo lo demás es igualito. Tienen exactamente la misma forma. Es decir, si van a hacer su gráfica de barras, pues no importa si trabajan con la frecuencia relativa o con el porcentaje. Las tres gráficas tienen la misma forma. Ahí lo que tendrían que hacer, en caso de que en un examen les preguntaran, realiza la gráfica de barras del porcentaje, pues tendrían que graficar, pero con la escala de los porcentajes. Si les piden de la frecuencia relativa, graficar con la escala de las frecuencias relativas. Si fuera la gráfica de la frecuencia, tendrían que graficar con la escala de frecuencias. Pero la forma que tendrían que obtener debería de ser exactamente la misma. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener los ángulos que nosotros vamos a poder reflejar en una gráfica circular. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que observar que la frecuencia para morena es de 6 y queremos ver cuál es el ángulo correspondiente al sector circular que debemos de colocarle para hacer nuestra gráfica de pastel o nuestra gráfica circular. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es una regla de 3, ¿no? Nosotros sabemos que en total tenemos 32 estados. Bueno, a esos 32 estados les deben de corresponder 360 grados, que es toda la circunferencia. Ahora, nosotros queremos ver 6 estados que gobierna Morena. ¿A qué ángulo deben de corresponder? Pues vamos a ponerle ahí la letra X. Por lo tanto, X debe de ser igual a multiplicar 6 por 360 sobre 32. Si ustedes realizan sus cálculos en una calculadora, les va a dar que esto es 67.5 grados. Ahí es importante que ustedes se den cuenta de que esta cantidad la obtenemos por regla de 3. Lo que hacemos es multiplicar la frecuencia por 360 y dividir entre el total de estados. Entonces aquí voy a poner 67.5 grados. Si lo hacen para el pan, tendrían que hacer 32 es a 360 como 9 es a X. Y de ahí sería 9 por 360 entre 32. Obtienen su ángulo y lo anotan. Y así para cada una de estas cantidades, de estas frecuencias, van a poner aquí los ángulos correspondientes. Al final, si ustedes suman todos los ángulos, entonces aquí deben de tener un total de 360 grados que corresponde a toda la circunferencia. Bueno, ya vimos cómo se calculan entonces los ángulos para hacer una gráfica circular. Aquí ya les coloqué las categorías que tenemos y los ángulos respectivos. Entonces, dependiendo de cada tipo de frecuencia que vamos a usar, es la forma en la que vamos a obtener el ángulo correspondiente. Ahí debemos de ser bien cuidadosos. ¿Cuál va a ser la columna a partir de la cual vamos a obtener el ángulo? Ahí lo único que tendríamos que recordar sería la regla de 3, ¿no? Si nosotros recordamos que esto se obtiene con una reglita de 3 así muy sencilla, podríamos obtener, por ejemplo, el total de datos debe de ser 360 grados, puesto que es toda la circunferencia, y la frecuencia de algún dato va a estar correspondida con el ángulo. De esta manera, el ángulo para cada categoría va a ser igual a multiplicar la frecuencia de la categoría por 360 grados y dividirlo entre el total de datos. Si lo hacemos con las otras columnas, por ejemplo, tendríamos que el ángulo es igual a 360 grados por la frecuencia relativa. También esa sería otra fórmula para encontrar ahí el ángulo para la gráfica circular. O también podríamos ver si es que lo tenemos la columna de porcentajes,
que el ángulo para cada categoría sería multiplicar el porcentaje por 360 grados y dividir entre 100. Ahora, para hacer la gráfica circular, nos vamos a auxiliar de un transportador y vamos a ir poniendo estos ángulos para cada una de estas categorías que ya se obtuvieron ellos, estos ángulos, de las frecuencias y una regla de 3, ¿no? Entonces, por aquí debe de estar el centro de nuestra circunferencia y Morena tiene un ángulo de 67.5 grados. Entonces, por aquí voy a colocar mi transportador y voy a medir 67.5 grados, aproximadamente por aquí, ¿no? Entonces, este segmento, obviamente, la figurita que yo les pongo aquí no va a tener toda la precisión del mundo, dado que tenemos, pues ahora sí que elementos imprecisos, ¿no? O sea, el pizarrón, el marcador, nuestro transportador, eso nos va a dar gráficas aproximadas, pero si queremos tener una gráfica con un poco de más de nivel de precisión, lo vamos a poder hacer en Excel y eso lo vamos a ver al final del video, ¿no? Entonces, aquí ya hice la medida del 67.5, por aquí le pongo morena, o si le pongo código de colores, le puedo poner un código de colores de tal manera que sepa que esto de aquí corresponde al partido morena, ¿no? Entonces, eso sería para morena. Para el pan serían 101.25 grados. Entonces mido desde aquí hacia acá 101.25 grados. Entonces sería aproximadamente por aquí. Entonces, más o menos por acá, esto sería para el PAN. Buscaríamos aquí el segmento que corresponde al PRI, para el PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y candidatos independientes, ¿no? O gobernadores sin partido. Entonces ahí podemos colocar todos esos sectores circulares y con eso ya tendríamos nuestra gráfica circular. Ahora, lo que les estoy mostrando aquí son las gráficas circulares para la frecuencia, frecuencia relativa y para porcentaje. Si ustedes observan las gráficas que tenemos allí, van a poderse dar cuenta de que son exactamente las mismas gráficas. No cambia nada entre ellas, si las encimamos una sobre la otra, deben de quedar exactamente igual, deben de coincidir. Esto en el sentido de que como son los mismos datos, deben de tener las mismas gráficas. Entonces, no importa si trabajan con frecuencia, frecuencia relativa o porcentaje, la apariencia de la gráfica debe de ser la misma. Entonces, aquí también podemos observar eso, que la forma o la apariencia de la gráfica es la misma, sin que importe el tipo de frecuencia que estemos utilizando. Ahora vamos a ver cómo podemos realizar las gráficas circulares y las gráficas de barras empleando el procesador, utilizando Excel, ¿no? Un programita allí de la suite de Microsoft para poder determinar cómo hacer estas gráficas. Vamos a pasar a ello. Bueno, para finalizar este video, lo que les voy a mostrar es cómo se realiza el trabajo que hemos estado revisando hasta ahorita, estos conceptos, cómo se pueden realizar utilizando Excel. Aquí tengo una tabla en la cual tengo vertidos cada uno de los estados con el partido respectivo que lo gobierna. Por ejemplo, Aguascalientes que lo gobierna el PAN, Baja California Morena, Baja California Sur el PAN, Campeche el PRI, etcétera. Así hasta llegar a Zacatecas que lo gobierna el PRI, ¿no? Entonces aquí tenemos todos nuestros estados. Lo que podríamos ir haciendo sería ir viendo estado por estado y colocando aquí cuáles son los conteos como lo habíamos hecho manualmente, ¿no? Le podemos poner, por ejemplo, el primero es para el PAN y le ponemos aquí una marquita. Baja California lo gobierna Morena y le ponemos una marquita. Baja California Sur lo gobierna el PAN, le ponemos otra marquita. Y así podemos ir siguiendo. Otra cosa que podríamos hacer aquí sería agregar estos datos que tenemos aquí, los podríamos ordenar. Aquí tenemos un botón que dice ordenar y filtrar. Y entonces yo los voy a ordenar desde la A hasta la Z. Si les pide que extiendan la selección, pónganle que sí para que esto también ordene estos datos y no se los desacomode. Por ejemplo, el estado de Morelos es el estado número 17. Si ustedes le dicen que no, cuando le presionan aquí el de ordenar y filtrar, que no extienda la selección, entonces nada más les va a ordenar esta columna, pero las otras se las va a dejar quietas. No, ahí no nos interesa que se queden, que nada más se ordenen esto, queremos que se ordenen todos. Por eso también esta numeración cambió. Recuerden, el estado 1 era Aguascalientes y estaba gobernado por el PAN, ¿no? Por ejemplo. Y entonces con esto podemos darnos cuenta
de que ya están ordenados por orden alfabético aquí de acuerdo al partido. Entonces, el encuentro social, pues podemos darnos cuenta de que tenemos únicamente uno. Para independientes tenemos uno. Para movimiento ciudadano tenemos uno. Para Morena tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Le podemos poner incluso aquí un doble espacio aquí para que se sepa que este grupito es un grupo de 5, ¿no? Para el PAN tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para el PAN tenemos 9, entonces aquí le vamos a poner uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están, 9. Para el PRD tenemos 2. Entonces para el PRD, ay caray, para Morena era para que eran 6, permítanme un segundito. Aquí entonces en Morena le ponemos estos 6. Para el PRD eran 2. Y para el PRI finalmente me parece que eran 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Entonces para el PRI le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 2 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están, 12. Y aquí en frecuencia, ¿qué es lo que le vamos a poner? Pues le vamos a poner el número de marquitas que le pusimos de acuerdo a la contabilización que ya realizamos y que tenemos aquí donde dice conteo. Entonces, para Morena son 6, para el PAN 9, para el PRI 12, para el PRD 2, para Movimiento Ciudadano 1, para Encuentro Social 1 y para candidatos independientes 1. Si queremos la frecuencia relativa, recuerden que debemos de saber cuántos tenemos en total. Entonces, aquí lo que voy a hacer es le voy a poner el signo de igual, que eso lo que nos va a indicar es que vamos a introducir una fórmula y la fórmula que vamos a hacer es la de suma. ¿Qué cosa vamos a sumar? Vamos a sumar los números que están desde la celda H2 hasta la celda que está en la H8. Entonces, H2 hasta la H8. Dense cuenta que aquí les aparece H2, dos puntos, H8, que es el rango de celdas que vamos a sumar. Cierro mi paréntesis y le doy enter y miren, aquí me parece que son 32. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Bueno, recuerden que la frecuencia relativa no es otra cosa más que dividir la frecuencia, entonces voy a dividir esta cantidad que está en la celda H2, por eso le pongo H2 aquí en lugar de ponerle 6, porque hago referencia al contenido de la celda, sobre, le puedo poner esta celda de aquí, pero a la hora de correr los datos, se van a ir recorriendo y las demás van a estar divididas entre 0. Entonces, en lugar de eso, voy a ponerle sobre 32. Le doy enter y corro los demás. Si le pongo aquí la suma desde la I2 hasta la I8, debería de darnos 1. Recuerden que la suma de las frecuencias relativas tiene que darnos 1. Ahí está, 1. Y los porcentajes es, a cada frecuencia relativa hay que multiplicarla por, por 100. Entonces la multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, sabíamos que Morena era 18.75% y entonces todos los demás los arrastramos, nos va a dar aquí estos porcentajes para cada una de estas cantidades al multiplicarlos por 100. Y si nosotros sumamos las cantidades que hay desde la J2 hasta la J8, debe de darnos 100%. Le voy a dar enter para verificar eso y nos da exactamente ese 100%. También para calcular el ángulo, ya les había dado unas fórmulas en este mismo video y ustedes pueden observar que el ángulo lo podemos obtener de distintas maneras. Una de ellas es multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados, ¿no? Y a la hora de multiplicar por 360 grados me sale el ángulo. Hace rato habíamos hecho el cálculo con regla de 3 para el ángulo de Morena y nos había salido precisamente a 67.5. Entonces, corro esta fórmula hasta el último candidato independiente que tenemos aquí. Y si yo le pongo la suma, la fórmula de suma, desde la K2 hasta K8, deberíamos de obtener los 360 grados que hay en una circunferencia. Entonces, con eso ya tenemos aquí la suma de todos los ángulos que sería la circunferencia completa. Ahora, ¿cómo podríamos poner esto en una gráfica de barras? Bueno, lo que podemos hacer es seleccionar estos datos que tenemos aquí junto con la otra columna, o sea, van a ser dos columnas, una para el eje horizontal y la otra para para el eje vertical, de tal manera que esos dos nos los va a dar en una gráfica de barras.
Por ejemplo, aquí una serían nuestras categorías, que serían los partidos, y la otra podrían ser la frecuencia o la frecuencia relativa o los porcentajes, la que ustedes quieran. Yo voy a poner la frecuencia y partidos, ¿no? Entonces selecciono los de partidos, haciéndole clic en la primera celda y arrastrando hacia abajo, y después con la tecla de control selecciono las celdas desde la H1 hasta la H8. Si se dan cuenta, para cada uno de los elementos de aquí hay un elemento de acá, ¿no? Entonces todos están en correspondencia. Le hago clic aquí arriba en el menú de insertar y aquí voy a buscar en donde tenga las gráficas de barras, ¿no? Entonces aquí arriba pueden darse cuenta de que tenemos estas gráficas de barras. Yo voy a seleccionar la primera por sencillez y aquí ya tenemos nuestra gráfica de barras. Y aquí ustedes ya pueden jugar con los colores, o sea, ya le pueden poner ahí edición a los, de colores, estilos, grosores, etcétera, de cómo ustedes quieran estarlo trabajando, pero en esencia si los dejan del mismo color no hay ningún problema, pero si les ponen colores se va a ver mucho más coqueta su gráfica como las que yo ya les había puesto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos para poner una gráfica que sea circular? Por ejemplo, si quiero poner, obviamente, nuestras categorías con los porcentajes, por ejemplo, si quiero poner los partidos y el porcentaje de estados que está gobernando cada uno de ellos, pues hago lo mismo. Selecciono estos datos de la F1 hasta la F8 y presionando la tecla control, presiono los porcentajes, selecciono los porcentajes desde la celda J1 hasta la J8. Ya que lo seleccioné, le hago clic en el menú de insertar y aquí tenemos también gráfico circular o de anillos, le llaman allí también, pero el que vamos a utilizar va a ser el gráfico circular. Entonces le hago gráfico circular en este de aquí y como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos la gráfica que yo les presenté en el PowerPoint que habíamos visto en el video, ¿no? Y entonces aquí también ya pueden ustedes cambiarle los colores, ponerle un poquito de edición para que se vea más bonito y obtienen unas gráficas muy bien hechas y que realmente no es algo complicado de realizarse si lo realizan en Excel. Si en su tarea lo quieren realizar mediante Excel, también son libres de realizarlo de esta manera. Bueno, por mi parte sería todo y entonces ya sería ahora tarea de ustedes descargar la tarea, bueno, entrar al apartado del blog de notas, buscar ahí cuál es la información que se les está dando, vayan a las tareas, resuelvan la tarea que corresponde y recuerden que tienen hasta el día domingo para entregarlas y estaríamos viéndonos con cada uno de ustedes en los grupos que les corresponda según las fechas que se han ido agendando para hacer la sesión de dudas en Zoom. ¿Sale? Que tengan un buen día, cuídense.